Hay decisiones que tomaste hace años y que todavía no entiendes del todo. Sabes que algo cambió en aquel momento, pero cuando intentas recordar qué fue exactamente lo que te hizo elegir así, encuentras una especie de niebla. No un olvido limpio. Una niebla. Y en el centro de esa niebla, si te quedas quieto el tiempo suficiente, puedes sentir algo que se parece mucho al miedo. No el miedo de las películas. No el que grita. El otro. El que habla con tu voz. Lo que voy a compartir contigo no es una manera de superar ese miedo, ni un método para gestionarlo, ni una lista de señales para detectar cuando actúas desde él. Eso ya lo has leído. Ya lo sabes de memoria y, sin embargo, aquí sigues. Lo que viene es más incómodo que todo eso, porque no te va a dar una salida. Te va a dejar más dentro, pero con más luz. Y la pregunta que quiero que lleves contigo, aunque no la respondas en voz alta, es esta. ¿Cuántas de las cosas que llamas tus decisiones fueron, en realidad, el miedo eligiendo por ti sin presentarse? En la China del período de los reinos combatientes, los alfareros que trabajaban en las orillas del río Fen aprendieron algo sobre el barro que los alfareros modernos han olvidado casi por completo. No se trataba de dominar la arcilla. Se trataba de escuchar la resistencia. Cuando el barro está demasiado seco, se cuartea. Cuando está demasiado húmedo, colapsa sobre sí mismo. Hay un momento exacto, los alfareros lo llamaban el punto del silencio, en que la arcilla deja de oponer resistencia activa y empieza a responder. No obedece. Responde. La diferencia es sutil pero total. Un barro que obedece se rompe en el horno. Un barro que responde se convierte en algo que dura siglos. Los alfareros sabían que llegar a ese punto no dependía de la fuerza de sus manos. Dependía de cuánto tiempo estaban dispuestos a no hacer nada. A esperar. A tocar sin presionar. A estar ahí, atentos, sin imponer todavía ninguna forma. Hay algo en nosotros que funciona exactamente igual. Hay un lugar interno que, cuando se siente presionado antes de estar listo, se cuartea. Y cuando se siente demasiado blando, demasiado expuesto, colapsa. La mayoría de nuestras decisiones importantes las tomamos en alguno de esos dos estados, o secos por dentro, rígidos, defendidos, seguros de que sabemos lo que queremos, o demasiado blandos, inundados de angustia, eligiendo lo primero que nos devuelva la sensación de suelo firme. El miedo no llega anunciándose. Llega haciéndose pasar por claridad. Hay una historia que viene del Zhuangzi, aunque no se cuenta mucho en los resúmenes de frases inspiradoras, precisamente porque no termina bien ni termina mal. Termina con una pregunta que el protagonista ya no puede responder, y eso la hace difícil de sostener. Se cuenta que había un hombre llamado Liu que vivía en un pueblo al pie de una montaña y que durante 40 años había sido el mejor tallador de madera de toda la región. No el más famoso. El mejor. Los que sabían, lo sabían. Y durante 40 años, Liu había pasado sus días eligiendo árboles en el bosque, escuchando la madera, esperando entender qué forma ya estaba contenida dentro antes de levantar el formón. Un año, llegó al pueblo un comerciante del norte que necesitaba 30 piezas de madera tallada para el interior de un palacio. Era un encargo enorme. El tipo de encargo que no vuelve. Liu fue a ver los árboles que le señalaban, los tocó, caminó alrededor de ellos durante 2 días. Y entonces dijo que no. Que esa madera no estaba lista. Que las piezas que saldrían de ahí no durarían. El comerciante contrató a otro tallador, uno más joven y más rápido. Las piezas quedaron perfectas a la vista. El palacio quedó terminado. Y Liu siguió en su pueblo, haciendo encargos pequeños, viviendo como siempre había vivido. 3 años después, durante las lluvias de otoño, parte del interior del palacio comenzó a cuartearse. Las piezas de madera, hermosas por fuera, se estaban abriendo desde dentro. El palacio tuvo que ser parcialmente reconstruido. Cuando alguien le contó esto a Liu, esperando quizás que se sintiera vindicado, él guardó silencio un momento largo. Luego dijo algo que nadie entendió del todo. Dijo, ojalá hubiera estado equivocado. No dijo, lo sabía. No dijo, ven, les dije. Dijo, ojalá hubiera estado equivocado. Porque lo que Liu sabía, lo que había aprendido en 40 años de escuchar madera,
era que la corrección no te devuelve lo que ya no está. Que tener razón cuando te apartaste por miedo a equivocarte no es lo mismo que haber actuado desde la integridad. Y que hay una diferencia enorme, aunque el resultado exterior sea idéntico, entre retirarse porque escuchas algo real y retirarse porque temes el juicio de otros si el resultado falla. Liu nunca supo con certeza desde qué lugar interior había dicho que no, y eso es lo que le pesaba. Eso es lo que duela de esta historia de una manera particular. El Tao Te Ching habla del Wu Wei, que no significa, como a veces se traduce, no hacer nada, sino algo mucho más específico y mucho más difícil: no actuar en contra de la naturaleza de las cosas. No forzar. No empujar lo que todavía no está listo para moverse. Pero aquí está la paradoja que nadie menciona cuando se explica el Wu Wei en términos cómodos. El miedo también puede parecerse al Wu Wei. El miedo también sabe quedarse quieto. El miedo también sabe decir que no. El miedo también puede disfrazarse de sabiduría, de discernimiento, de paciencia, de respeto por los tiempos naturales. ¿Cómo distingues entonces entre el Wu Wei genuino y el miedo que se ha puesto ropa de sabio? Esta es la pregunta que el taoísmo no responde directamente. Y no la responde porque la respuesta no puede venir del pensamiento. Viene de algo anterior al pensamiento, algo que los taoístas llamaban de, que podría traducirse como virtud, pero no virtud moral, sino la cualidad particular y propia de cada cosa. La D del agua es fluir hacia abajo y dar vida. La D de la llama es consumir y alumbrar. La D de un árbol es crecer hacia la luz sin decidirlo. Tu D, la tuya concreta, no la de la categoría de persona que cree ser, sino la tuya, sabe cuando algo es miedo y cuando es discernimiento. Pero solo lo sabe cuando el ruido baja. Y el ruido, casi siempre, es el miedo mismo. Hay una manera de reconocer el miedo que toma decisiones que no tiene nada que ver con introspección sofisticada. Es más simple, más físico, más inmediato. Cuando el miedo decide por ti, la decisión llega con alivio. No con paz, con alivio. La diferencia es importante. El alivio es la desaparición de una presión. La paz es la ausencia de presión desde antes. El alivio dice, ya no tengo que sostener eso. La paz dice, nunca hubo nada insostenible aquí. Cuando dices que no a algo porque te da miedo, sientes alivio. Un alivio que se parece mucho a haber elegido bien. El cuerpo se relaja. La mente encuentra argumentos que confirman la decisión. Todo parece coherente. Y entonces vives desde ahí. Durante semanas, meses, a veces años. Hasta que algo, una conversación, un silencio, un sueño que no recuerdas del todo pero que te deja con una sensación rara al despertar, te hace dudar de si aquello fue una elección o una huida con buena presentación. El Tao Te Ching dice en su 15º capítulo algo que Lao se describe como la cualidad del hombre antiguo, el que actuaba con profundidad real. Era cauteloso como quien cruza un río en invierno. No paralizado. Cauteloso. Hay una diferencia enorme. Quien cruza un río en invierno con cautela lo cruza. Tarda más. Va despacio. Pero cruza. El que está paralizado por el miedo está en la orilla, construyendo argumentos sobre por qué el hielo no está suficientemente sólido todavía. Y el invierno pasa. Lo más extraño que ocurre cuando empiezas a actuar desde algo que no es el miedo, cuando empiezas a tomar decisiones desde ese lugar más quieto y más tuyo, no es que las cosas vayan mejor. A veces van peor, al menos al principio, al menos en apariencia. Lo más extraño es lo que pasa dentro. Hay una especie de soledad nueva. Una soledad que no es abandono sino separación. Separación de cierta conversación interna que te había acompañado durante mucho tiempo. Esa voz que siempre estaba ahí evaluando el riesgo, calculando la probabilidad del fracaso, construyendo el argumento de por qué mejor esperar. Cuando empiezas a actuar sin escucharla tanto, esa voz no desaparece de golpe. Se vuelve más alta, primero, más insistente, y luego, con el tiempo, más lejana, como alguien que te llama desde una habitación a la que has decidido dejar de entrar. Y hay algo que se parece al duelo en eso. Porque esa voz te ha acompañado toda la vida. Porque tiene tu acento. Porque conoce tus miedos con un detalle que ninguna otra voz tiene. Porque,
En muchas ocasiones, también te protegió de cosas que genuinamente hubieran sido malas para ti. El problema no era la voz. El problema era haberle dado las llaves de la casa. Zhuangzi cuenta en uno de sus textos más extraños la historia del cocinero que deshuesa un buey. Es una escena que dura apenas unos párrafos, pero que los estudiosos del taoísmo han comentado durante siglos. El cocinero mueve el cuchillo y el animal se deshace casi sin esfuerzo. El príncipe Hui, que observa, queda fascinado. Y le pregunta cómo lo hace. El cocinero dice que al principio veía el buey entero. Ahora ya no lo ve. Trabaja con la mente y no con los ojos. Sigue las cavidades naturales, pasa por los espacios que ya están ahí, no fuerza ningún hueso ni ningún tendón. Dice, un buen cocinero cambia de cuchillo una vez al año, porque corta. Un cocinero mediocre lo cambia cada mes, porque golpea. Esto es lo que los taoístas llaman encontrar la naturaleza de las cosas. No imponerles tu voluntad, sino moverse dentro de lo que ya es. Ahora lleva eso al miedo. El miedo no ve el buey. Ve un bloque compacto, sin articulaciones, sin espacios naturales. El miedo cree que todo es resistencia y por eso golpea o se retira. No hay término medio para él. O fuerza su camino o se convence de que el camino no existe. Pero si te quedas quieto el tiempo suficiente, no inmóvil por parálisis, sino quieto con atención, empiezas a ver dónde están las articulaciones. Los lugares donde la situación que te asusta ya tiene sus propios espacios naturales de movimiento. Y entonces no necesitas forzar nada. Solo necesitas entrar por donde ya hay entrada. Eso tampoco es fácil. Pero es una dificultad completamente diferente. Hay una frase del Tao Te Ching, en el capítulo 16, que se traduce de muchas maneras pero que en su núcleo dice algo así: volver a la raíz es quietud. Quietud es retornar al destino propio. El destino propio. No el destino cósmico ni el que te imaginaron desde fuera. El destino que emerge cuando dejas de obstruirte. Cuando las decisiones que tomas tienen menos que ver con evitar consecuencias y más que ver con algo que reconoces como tuyo aunque no puedas explicarlo. La mayoría de nosotros nunca hemos vivido desde ahí de manera sostenida. Hemos tenido destellos. Momentos en que dijimos sí o no desde una certeza tan quieta que no necesitaba argumentos. Momentos en que nos movimos hacia algo sin saber exactamente por qué pero sabiendo que era correcto. Y luego el miedo volvió a tomar el mando, y nos convencimos de que aquellos destellos eran ingenuidad o suerte o un estado mental que no podíamos sostener. Pero no eran ingenuidad. Eran lo que eres cuando no estás protegiéndote de ti mismo. Lo que nadie te enseñó sobre el miedo no es que debas superarlo, ni que debas escucharlo, ni que debas negociarlo. Lo que nadie te enseñó es que el miedo aprende tu idioma. Aprende a hablar de responsabilidad cuando quiere que te quedes quieto. Aprende a hablar de humildad cuando quiere que no te expongas. Aprende a hablar de timín cuando quiere que postergues indefinidamente. Aprende a hablar de valores cuando quiere que rechaces algo que en el fondo deseas. Y lo hace tan bien, con tanto detalle, con tanta coherencia interna, que distinguirlo de tu propia sabiduría se convierte en uno de los trabajos más exigentes de una vida. No el más visible. No el que da resultados en 6 semanas. El más silencioso. El más continuo. El que no termina. Los alfareros del río Fen sabían que el punto del silencio no era un logro permanente. Era un estado que se encontraba cada vez, con cada pieza, de nuevo. No había manera de aprender a encontrarlo una sola vez y luego aplicar la técnica. Cada barro era diferente. Cada día era diferente. Las manos que habían aprendido a escucharlo hace 20 años todavía podían errar hoy. Y eso, lejos de desanimarlos, era lo que hacía que el oficio valiera la pena. Liu, el tallador de madera, no sabía si había dicho que no desde la sabiduría o desde el miedo. Y vivió con esa pregunta hasta el final de sus días. Pero hay algo en esa ignorancia que me parece más honesto que la certeza que la mayoría de nosotros construimos alrededor de nuestras decisiones. Porque la verdad es que raramente sabemos, en el momento de decidir, desde qué lugar estamos decidiendo. Eso se aclara después, si se aclara. Y a veces no se aclara nunca. Lo que sí puedes hacer,
Lo único que sí puedes hacer es aprender a notar la diferencia entre el alivio y la paz. Aprender a reconocer cuando una decisión te pesa menos porque es correcta y cuando te pesa menos porque simplemente has dejado de sostener la tensión. Aprender a quedarte un poco más en esa tensión antes de ceder. No eternamente. Solo un poco más. Como el alfarero que espera el punto del silencio. Como el cocinero que busca la articulación antes de mover el cuchillo. Como el hombre que cruza el río en invierno, despacio, atento, pero cruzándolo. Liu, el tallador de madera, no sabía si había dicho que no desde la sabiduría o desde el miedo. Y vivió con esa pregunta hasta el final de sus días. Pero hay algo en esa ignorancia que me parece más honesto que la certeza que la mayoría de nosotros construimos alrededor de nuestras decisiones. Porque la verdad es que raramente sabemos, en el momento de decidir, desde qué lugar estamos decidiendo. Eso se aclara después, si se aclara. Y a veces no se aclara nunca. Lo que sí puedes hacer, lo único que sí puedes hacer, es aprender a notar la diferencia entre el alivio y la paz. Aprender a reconocer cuando una decisión te pesa menos porque es correcta y cuando te pesa menos porque simplemente has dejado de sostener la tensión. Aprender a quedarte un poco más en esa tensión antes de ceder. No eternamente. Solo un poco más. Como el alfarero que espera el punto del silencio. Como el cocinero que busca la articulación antes de mover el cuchillo. Como el hombre que cruza el río en invierno, despacio, atento, pero cruzándolo.